Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, doy gracias por esta noche, por este momento que nos regalas, Dios. Se trata de ti, Señor. El protagonista en medio de esto eres tú. Tú eres el invitado especial a estas transmisiones siempre, Señor. Se trata de buscar tu presencia, Señor. Hoy como iglesia nos acercamos humillándonos y diciéndote, Señor, te necesitamos. Necesitamos que hables a nuestro corazón, Dios. Oro por cada familia que hoy nos escucha, aún por los que no estarán en vivo con nosotros, aún las personas que nos escucharán en otro momento. Oro por ellos, Dios. Oro por sus hogares, oro por su economía, oro por su salud, oro por la unidad que debemos procurar mantener en medio de casa, Señor. Oro, Padre amado, porque hables, Señor, como siempre lo haces, siempre que vamos a las Escrituras, siempre que vamos a examinarlas, Dios, entendemos que tu palabra es viva, que tu palabra es poderosa, es eficaz, es más cortante que cualquier espada. Dice tu palabra, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Creo, Señor, que cada vez que vamos a la Escritura, hablas a nuestro corazón. Nos disponemos para que hables en esta noche a cada una de nuestras vidas. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, muy bien. Para quienes van llegando a la transmisión, una vez más, bienvenidos, buenas noches. Y quiero invitarlo, por favor, a que usted me acompañe en su Biblia. Ya le voy a decir a qué versículo. Antes de decirle el versículo, quiero contarle la razón del porqué de este nombre, ¿hasta cuándo? El día domingo, si usted estuvo juicioso, estuvimos hablando y tuvimos un tema que se trató del cansancio, ¿sí? Estoy cansado, así se llamó la enseñanza, estoy cansado. Y podríamos hacer referencia a esa enseñanza y decir, por momentos en medio de nuestro cansancio hacemos esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a pasar por este tema? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me quedé pensando en ese hasta cuándo y yo dije, bueno, hoy quiero que veamos las cosas con otra perspectiva. Hoy no quiero que sea usted quien se haga la pregunta o quien le haga la pregunta al Señor. Hoy quiero que usted entienda cómo el Señor también a nosotros nos hace esta pregunta. ¿Cuál? ¿Hasta cuándo? Y quiero que ahora sí me acompañe en su Biblia a Éxodo, capítulo 16, versículo 27 y versículo 28. Es un texto que usted y yo conocemos bien. Es la historia del pueblo caminando por el desierto, en un momento complejo, en un momento donde hay escasez, en un momento en donde la fe de ellos está siendo probada. Ellos ya han visto la mano de Dios en medio de ellos. Pero allí hay un momento en el que tienen hambre. No saben de dónde va a salir comida, no saben de qué manera van a encontrar el recurso. Y el Señor les dice, yo les proveeré, yo les voy a dar el alimento y lo haré a través del maná y de las codornices. Y entonces el Señor establece unas instrucciones. Y el Señor dice, ok, todos los días saldrán a recoger del maná que caerá del cielo. Y el séptimo día descansarán. El sexto día recogerán una porción doble, porque el séptimo día es importante descansar. Entonces el Señor fue claro en la instrucción. El Señor le dijo a Moisés lo que le tenía que decir al pueblo, y eso hizo Moisés. Llegó el primer día, cayó del cielo maná. Llegó el segundo día, recogieron tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto día hicieron lo que Moisés dijo, sí, recojan doble, recogieron doble porción. Pero el séptimo día hubo gente del pueblo que salió cuando Dios había dicho, no salgan. Yo les he dejado claro que no deben salir, obedezcan. ¿Qué ocurrió? Mire lo que dice la palabra. Algunos israelitas salieron a recogerlo el séptimo día, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Aun cuando Dios les había dicho ya, no van a encontrar nada, el séptimo día no va a caer maná, no salgan.
salieron algunos. Y uno podría decir, hay gente que es necia y que solo aprende a través de la experiencia, hasta que no lo vive, ¿cierto? No aprende y dice, no, sí, definitivamente yo no debía haber hecho eso. Entonces, eso le pasó tal vez al pueblo. Salieron y no encontraron nada y dijeron, ah, ok, si era cierto lo que Dios decía, que no iba a haber nada hoy en el séptimo día. Hoy día pasa eso también. Hoy día muchas personas están buscando saciarse, así como algunos israelitas salieron a buscar alimento para saciarse. Hay mucha gente que hoy día busca saciarse o buscar la satisfacción en algo en donde definitivamente no hay nada, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que es en el Señor en quien debemos refugiarnos, es en el Señor en quien debemos buscar esa esperanza, es en el Señor en quien debemos entender que vamos a llenar nuestra vida. El Señor me llamaba la atención y me decía, eso mismo que le dije al pueblo en ese momento, tal vez se lo tengo que decir a mi iglesia hoy. ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo? Yo he sido claro con las instrucciones que les he dado. Yo los he llamado a que aprendan a esperar, a que cuando uno ve el maná, uno dice, el Señor definitivamente nos va a proveer con sus recursos y a su manera. Y aquí sale el pueblo buscando más alimento cuando Dios ya había dicho que no, y uno dice, muchas veces ocurre eso. Y entonces el Señor dice, ¿por qué me desobedecen? Tal vez porque no hay una confianza y una seguridad en las palabras que Dios ha establecido, en lo que Dios ha dicho. Y cuando uno mira en el jardín del Edén, uno se encuentra con que así fue como obró Satanás allí como una serpiente cuando les dijo, Dios es un mentiroso, no es cierto que si comen de ese árbol van a morir, no es cierto. Y sembró esa duda en ellos. Entonces cuando usted está en medio de una situación en donde tiene que esperar, usted es puesto a prueba. Y en muchas ocasiones hemos llegado a desobedecer y el Señor hoy nos está llamando la atención y nos está diciendo, ¿hasta cuándo? Como le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo? Números 14, versículo 11, el mismo pueblo de Israel, un tiempo después, Números capítulo 14, versículo 11, muestra también cómo el pueblo menospreció y desobedeció al Señor. Y una vez más el Señor habla con Moisés y vuelve y le hace la misma pregunta. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos. A pesar de todo lo que he hecho. Y Dios nos podría decir, a pesar de todo lo que tú has visto en tu vida, ¿por qué sigues caminando con tanto temor? ¿Hasta cuándo vas a confiar realmente en mí? ¿Hasta cuándo vas a depositar en mí toda esa ansiedad? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿O qué tienes que vivir? ¿O qué tenemos que vivir? Para que realmente confiemos, descansemos en el Señor, obedezcamos sus instrucciones, obedezcamos sus mandamientos. Porque lo que es cierto es que cuando yo no atiendo a la voz del Señor y desobedezco, estoy pecando. Porque de cierta manera le estoy diciendo al Señor, no confío en lo que tú has dicho, no confío en los tiempos que tú has establecido, entonces quiero hacer las cosas a mi manera. Eso podría llamarse como rebelión. Y así es como se llama el texto que acabo de citar en Números 14:11. El título de ese pasaje dice, el pueblo se rebela. Hay una rebelión por parte del pueblo. El corazón se rebela, porque el corazón no quiere esperar, porque el corazón quiere hacer las cosas a su manera, cuando Dios ya ha establecido una forma y una manera de hacer las cosas. Entonces hoy el Señor nos llama la atención frente a eso y nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no has tomado la decisión? Creo que hay muchas mujeres, muchas esposas que anhelan, hablando en términos espirituales, que su esposo asuma el rol de cabeza. Y uno podría pensar en algo, uno podría decir, ok, estos 5 meses han servido precisamente para tratar el corazón de muchos y para llevar a muchos a humillarse delante del Señor, a arrodillarse delante de Él y a reconocer que necesitan ayuda y han buscado a Dios, y uno dice amén a quienes lo han hecho. Pero hay otros que ni siquiera pasando por estos 5 meses en donde hemos vivido cosas que jamás habíamos vivido, han cambiado algunos. A pesar de todo lo que se ha vivido, hay personas que siguen con ese corazón duro tal vez. Se siguen resistiendo, siguen siendo obstinados, siguen siendo necios, siguen haciendo su voluntad.
Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿O qué tienes que vivir para que realmente te vuelvas a mí? Y aquí hay otro momento en la historia del pueblo de Dios, y es un momento que está en Primera de Reyes, ya no con Moisés, sino con otro profeta, con el profeta Elías. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21. En ese momento el pueblo tiene su corazón dividido. En ese momento hay muchas enseñanzas de Dios y muchas enseñanzas de Baal, ¿sí? Entonces digamos que escuchaban un rato de Dios y escuchaban un rato de Baal, podríamos decirlo. Tenían un pie en la iglesia y tenían un pie afuera, si lo podemos traer a la contemporaneidad. ¿Qué lectura podemos darle a esto? Así es una persona tibia. Esa es la lectura que le podemos dar. Las personas tibias son aquellas que tienen un pie adentro y tienen un pie afuera. A esas personas Dios les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión de ordenar tu vida a la manera de Dios? Ya Dios te ha hablado de muchas maneras, a través de muchas personas y a través de diferentes circunstancias. Y te ha dicho, pon en orden tu casa, por ejemplo. Pon en orden tu economía, por ejemplo. Y no lo has hecho. Y entonces el Señor puede decirte hoy, hey, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tienes que vivir? ¿O hasta cuándo vas a esperar para tomar una decisión que muestre obediencia a Dios? Entonces allí está el profeta Elías. El profeta Elías se va a enfrentar contra unos falsos profetas, los profetas de Acab, que son seguidores de Baal. Y cuando se van a enfrentar, el profeta Elías le hace una pregunta al pueblo, y aquí es donde estoy. Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y mire lo que hace el pueblo. El pueblo dice la palabra, el pueblo no dijo ni una sola palabra. Dice la Escritura, si te haces amigo de Dios, te haces enemigo del mundo. Muchas personas caminan hoy con su corazón dividido o su corazón tibio. Y para nosotros es claro cómo el Señor aborrece al que es tibio. O eres frío o eres caliente. Y ese es el llamado que el Señor nos hace en esta noche. El llamado que el Señor nos hace, sacúdete y entiende que no puedes aparentar un cristianismo, que no puedes simular ser cristiano, que no puedes fingir una espiritualidad. No. Aquí hay que tomar una decisión personal, individual y real, intencional, que me acerque a Dios y que yo pueda decir, sí Señor, ya no más. Dios nos está diciendo tal vez, ya no más, o sea, haz un alto porque no puedes seguir así. ¿Hasta cuándo quieres seguir viviendo de esta manera? ¿Qué quieres que ocurra con tu vida? ¿A qué quieres exponer a tu familia? O sea, ¿qué consecuencias te quieres enfrentar? Porque cuando uno lee la historia del pueblo, aquí uno ve a un profeta Elías hablándole al pueblo. Pero si nos devolvemos nuevamente al momento del pueblo con Moisés, lo que es cierto es que el Señor allí en la conversación con Moisés dice, este pueblo necio, este pueblo que me ha desobedecido, no va a entrar a la tierra que prometí darle a los antepasados. Por cada día, dice la palabra allí en Números, por cada día que ellos han vivido, pasará un año. Ahí habían pasado 40 días. 40 días en donde el pueblo había sido terco, torpe, necio, desobediente, quejumbroso, y pasaron 40 años en el desierto. Entonces uno dice, el ser necio, el ser inconstante, el ser tibio, el no decidirte, ¿traerá consecuencias? Sí. Hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa y dice, no, eso, ¿hasta cuándo? Si yo me voy a comprometer contigo cuando tenga otros temas resueltos y en otro momento me comprometo. Y tenemos ese, para mí es un muy mal hábito, el postergar, el aplazar las cosas, el decir, sí, yo sé que hay cosas que Dios me ha dicho que ponga en orden, pero ahorita no, más adelante. Es que ahorita con lo de la cuarentena, pastor, todo se paró, hasta mi tema espiritual, entonces yo estoy más bien como parado. Cuando regresemos a la iglesia, en la presencialidad, ahí otra vez me conecto. Y uno diría, no, pero hay personas que están así. Entonces el Señor hoy nos dice una vez más, con amor,
nos lo dice. ¿Hasta cuándo? ¿Qué quieres vivir? ¿Hasta cuándo vas a tomar tú la decisión? Porque hay decisiones que tú tienes que tomar, que nadie va a tomar por ti, que tu esposa no va a tomar por ti, que tu mamá no va a tomar por ti, que tu esposo no va a tomar por ti, que tus papás no van a tomar por ti, que el pastor no va a tomar por ti, que tu líder no va a poder tomar por ti. Una decisión que tú debes tomar. Amén. Entonces, hagámonos esa pregunta. Y yo lo escribí de esta manera. ¿Cuántas prédicas más quieres escuchar? ¿Qué cosas te ha dicho el Señor a través de las enseñanzas? ¿Cuántos domingos han pasado en tu vida congregándote en la iglesia? ¿Cuántas advertencias Dios no te ha dado a través de la Escritura? ¿Por cuántas pruebas no has pasado y no ha sido tratada tu fe? Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué necesitas vivir? O sea, ¿hasta dónde quieres llegar para que tomes una decisión? Y entonces el Señor una vez más te dice hoy, ¿hasta cuándo? ¿Qué tienes que vivir en tu vida para que te vuelvas al Señor de verdad? Para que te vuelvas al Señor de todo corazón. Porque esa tibieza es una muestra de inconstancia, de indisciplina, de indecisión. Y la palabra nos dice claramente lo que pasa con el que es indeciso, con el que es inconstante. Eso trae fracaso. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 7. Dice, no piensen, por allí en líneas adelante dice, el que es inconstante no piense que conseguirá cosa alguna. No va a recibir nada de parte del Señor. Es un hombre de doble ánimo y es inestable. Y aquí pensamos en el texto que tiene como base el nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca. Mateo capítulo 7 del versículo 24 en adelante. Dice que el hombre prudente es el que escucha y pone en práctica. Y entonces dice, ese que es así, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán aguas, vendrán dificultades, pero su casa se mantendrá en pie. Pero el insensato es el que escucha y no pone en práctica. Y podríamos hacer otra pregunta aquí. ¿Hasta cuándo vas a dejar de escuchar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser un oidor y te vas a convertir en un hacedor? Hoy hablaba con alguien que me decía, hablándome y haciendo referencia a su esposo, me decía, él dice muchas cosas, pero no hace nada. Y yo anhelo ver en él acciones que muestren todo lo que él dice saber, todo lo que él dice conocer. Él tiene un conocimiento, él ha escuchado, él escucha predicaciones, pero no pone en práctica. Y la palabra es clara en decirlo. Ese hombre fracasará, su casa no se mantendrá en pie. Vendrá un viento, vendrá una dificultad, vendrá una situación difícil y su casa no se mantendrá en pie. A eso es a lo que hace referencia la palabra cuando nos habla de el que es inconstante, cuando nos habla del que no toma una decisión, del que hace oídos sordos ante este llamado que el Señor le hace. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Y entonces aquí entramos a pensar en algo, porque uno se coloca en los zapatos del que es inconstante, porque tal vez usted y yo en algún momento de nuestra vida fuimos inconstantes. Algún día tomamos la decisión y ordenamos la vida con el Señor, pero hubo un momento en nuestra vida en la que fuimos inconstantes. Seamos sinceros, yo fui inconstante al comienzo, en el arranque de mi fe, iba, no iba, me animaba, mi mamá oraba, me animaba, me compartía, y yo sí, mamá, y mi mamá me decía, mi hijo, comprométase con Dios. Y entonces cuando uno se pone en los zapatos de esa persona, uno dice, uno muchas veces se justifica, uno pone peros, ¿cierto? Uno se justifica. Y pensaba yo en un hombre llamado Saúl, el rey Saúl. Esa historia del rey Saúl está referenciada en los libros de Samuel, en Primera de Samuel específicamente. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 7. ¿Sabe qué pasa con Saúl? Con Saúl ocurren dos cosas. Saúl, yo lo tengo escrito de esa manera. Saúl, hubo un momento en su vida en la que hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Desobedeció. Y hubo otro momento en su vida en el que no hizo lo que Dios le dijo que sí hiciera. Entonces uno dice, la embarró por punta y punta. Eso le pasó a Saúl. Y una de las cosas que hace Saúl es justificarse. Una de las cosas que dice Saúl es, pero es que, y los peros es algo que nosotros utilizamos muchas veces cuando estamos en ese estado de inconstancia, pero, y ahorita le hacía referencia a eso,
pero es que a mí la virtualidad sí es que no me ha gustado y para mí ha sido muy difícil, la verdad. Entonces, pues yo mejor espero a que volvamos a la iglesia y allá otra vez me comprometo, mija, es que no es lo mismo sentarse frente a un computador y no. Hay siempre excusas que se levantan para quedarse en el mismo estado, porque cuando el Señor te dice hasta cuándo, te está llevando a moverte, te está llevando a tomar acciones, a tomar decisiones, a que tú digas, oiga, sí, yo no puedo seguir de esta manera, yo no puedo seguir caminando de esta manera porque voy para el abismo, porque voy para el fracaso, yo no puedo seguir viviendo así, yo tengo que atender la voz del Señor y tengo que caminar, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que no quieren salir de ese acomodamiento, hay personas que no quieren empezar a cambiar cosas que Dios les ha dicho que cambien, entonces empiezan a levantarse una cantidad de justificaciones, ¿sí? Así lo llamé yo, y entonces miremos al rey Saúl. Primera de Samuel 13, versículo 7. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado de Samuel. Escuche esto. Samuel le había indicado que en 7 días llegaría, ¿sí? Entonces, la historia nos está contando que llegó el 7º día, el ejército estaba con Saúl, estaban llenos de temor, ¿sí? Como los dice la palabra, y como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Él no estaba autorizado por parte de Dios para hacer un holocausto. Esa no era la función del rey, esa era la función del sacerdote. Samuel le prometió y le dijo, hermano, en 7 días nos vemos, en 7 días yo llego. Ahí no se había terminado el día. ¿Quiere que le cuente la historia completa? Samuel llegó. Pero Saúl, por su impaciencia, había presentado el holocausto. Entonces Samuel lo reprende, le llama la atención y le dice, ¿usted qué hizo? No, es que lo que pasa es que los soldados, mira, ahí lo dice. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Allí mismo en el versículo 7 y 8 que le leí ahorita. Pero, como no llegaba, entonces Saúl pudo haber argumentado, pero es que usted no llegaba, pero es que mire, el ejército estaba lleno de temor, pero es que se me estaban empezando a dispersarse, pero pues yo no podía dejar que se me fueran y entonces yo presenté el holocausto. Un pero detrás de otro pero, detrás de otro pero, tratando de justificar su desobediencia. Y otro momento es cuando el Señor le ordena a Saúl matar a todo un pueblo. Eso está 2 capítulos adelante, en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 20. El Señor le ha ordenado eliminar a todo un pueblo llamado el pueblo amalecita, a todos. Extermine a todos, animales, no deje vivo a nadie. Cuando Samuel se encuentra con Saúl, oh sorpresa, Saúl no mató a todo el mundo. Saúl dejó vivo a algunos. Y mire lo que dice. Cuando Samuel lo reprende y le dice, hermano, ¿usted por qué no mató a todo el mundo? Es que no le quedó clara la instrucción de parte de Dios. ¿Por qué no obedeció? Entonces aquí Saúl se levanta y dice, yo sí obedecí. Allí está en el versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agar, rey de Amelec, pero destruí a todos los amalecitas. Pero dejé a unos vivos, pero a otros los destruí todos. Dice, venga, pero ¿por qué dejó vivos? No, pero es que yo quería presentarle lo mejor al Señor, entonces por eso los dejé vivos. Y uno dice, no, espere. Y el Señor pudo haberle dicho a Saúl, ¿hasta cuándo usted me va a hacer caso, hermano? Ya le he dicho de una y otra forma lo que yo espero, y la palabra claramente nos dice, sabemos bien lo que el Señor espera de nosotros. Y es lo que nos encontramos en la Escritura. ¿Sabe qué ocurre con Saúl? Así como el pueblo de Dios en el desierto murió, porque el Señor dijo, esa generación no va a entrar al pueblo, y hubo consecuencias, pues algo similar le pasó a Saúl. Porque la palabra nos dice allí en el versículo 10 del capítulo 15, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que el Señor dice en una conversación con Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia.
Uno esperaría que ante el primer llamado de atención aprendiera que las cosas no se hacen ni a la manera de él, ni acomodadas a la manera de él, sino a la manera de Dios, como Dios lo ha establecido. Pero no aprendió, Saúl no aprendió. Y usted puede conocer personas y decir, pastor, yo le he dicho hasta cuándo, usted cómo va a seguir haciendo eso, usted cómo puede hablar de esa manera en contra de Dios, hasta cuándo va a seguir haciendo las cosas de esa manera. Y usted dice, y esa persona se ha golpeado 1, 2, 3, 4 y 5 veces y todavía no aprende. Y todavía no tomó una decisión real por el Señor. No se ha acercado a Él de todo corazón. Y uno dice, Señor, ¿qué hago? Ore por esas personas. Ore por esas personas porque de lo que estoy seguro es que las personas olvidan que la palabra es clara en decir que del Señor nadie se burla y que cada quien cosecha lo que siembra. Y es por eso que el Señor nos hace este llamado en esta noche y nos dice, por favor, pon tu casa en orden, por favor, pon tu vida en orden, por favor, pon tu matrimonio en orden, pon tu sexualidad en orden, pon tu economía en orden, pon tu noviazgo en orden, porque el Señor podría decirte, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir manejando una doble contabilidad? ¿Hasta cuándo? Y es el llamado que el Señor nos hace. Amén. Y yo pensaba en 3 cosas, yo se lo he dicho varias veces, y yo quiero citárselas aquí de manera rápida. Son 3 palabras. Una es comprensión, la otra es disposición y la otra es pasión. ¿Y por qué quiero hacer referencia a estas 3 palabras? Porque yo digo, hay personas que se quedan en la primera. Comprendo lo que Dios dice. Comprendo lo que la Escritura dice. Pero aún no me dispongo a hacerlo. No quiero hacerlo, no. Por ahora no. Recuerdo una consejería que tuvo una chica de Timoteos con mi esposa. Y mi esposa le decía, ¿pero por qué vas a hacer eso? Y esta niña le dijo, yo quiero tocar fondo. Y a mi esposa le dolió todo por dentro, le dolió el corazón. Le dijo, ¿cómo? ¿Cómo estás hablando? Y dijo, sí, yo quiero tocar fondo. Y sí, definitivamente tocó fondo y no le ha ido nada bien. Y uno dice, Señor, hay personas que conocen la Escritura, que comprenden lo que tú has establecido, que han escuchado palabra, que tienen palabra grabada en su corazón y en su mente. Personas que no cachan domingo, personas que están conectadas, personas que citan la Escritura en muchas ocasiones. Pero el Señor dice, hay gente que se queda ahí, que hacen del conocimiento un Dios, que no han hecho lo que yo espero que hagan, poner en práctica. Porque para nosotros es claro que más que la cantidad de Biblia que sepas es cuánta de esa Biblia pones en práctica, cuánta de esta Escritura haces viva en tu vida. Entonces hay gente que se queda en esa primera etapa, la comprensión. Hay otros que pasan a la disposición, es la segunda cosa. Me dispongo, listo, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero ordenar mi vida. Y usted puede decir eso en este momento, me voy a disponer de todo corazón y le voy a pedir al Señor que me ayude y me voy a rodear de personas que estén allí a mi lado y me estén animando y voy a hacerlo y me decido a hacerlo. Y entonces usted dice, me dispongo, y nosotros sabemos que cuando un corazón se dispone, Dios obra de una manera impresionante. Y entonces usted puede decir hoy, me voy a disponer, y usted lo hace. Pero ¿qué pasa? Hay personas que al cabo de 1 o 2 meses abandonan su fe y uno dice, ¿pero qué pasó? Pero si yo escuché en algún momento que él dijo, me voy a disponer de todo corazón para que Dios obre, para que Dios cambie, para que Dios haga algo, y usted los escucha, usted sabe, hasta usted mismo lo ha dicho, Señor, me quiero disponer de todo corazón, pero usted dice, pero esa disposición me duró 3 meses, esa disposición me duró 1 mes, 1 semana, 2 semanas, llegó una circunstancia y me enredó todo y se me acabó la disposición, y hay personas que se quedan allí. Y pienso en la última, y es la pasión. Comprensión, disposición y pasión. ¿Y por qué pienso en la pasión? Porque pasión habla de amor, pasión habla de entrega, pasión habla de sacrificio. Si nosotros pretendemos tener un compromiso sostenible en el tiempo con el Señor, un compromiso constante con el Señor, tenemos que apasionarnos por las cosas espirituales.
tenemos que apasionarnos por las cosas de Dios, que a usted le hierva todo por dentro, que usted sienta como un fuego cuando usted diga, voy a la palabra de Dios, quiero escudriñar la palabra y quiero crecer, quiero avanzar en mi fe, quiero madurar, quiero dar fruto, quiero ser testimonio de vida para muchos. Que usted se apasione de una manera impresionante, que usted diga, Señor, aunque no estamos en la iglesia, hoy yo estoy haciendo iglesia desde mi casa y tengo un altar en mi hogar y he empezado a trabajar por crecer en mi fe y he empezado a crecer, como lo dice el salmista, una sola cosa persigo y es la de habitar en tu presencia, Señor, y entonces yo necesito que en mí se encienda esa llama y en mí haya esa pasión y esa gana y ese deleite. ¿Para qué? Para que mi compromiso con Dios en el tiempo sea sostenible, porque usted llega y dice, ¿por qué hago las cosas? Por amor al Señor, porque yo miro a la cruz y entiendo y encuentro allí la muestra de amor más grande para la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz, se hizo pecador por nosotros, cargó con todas nuestras iniquidades, el justo por los injustos. Y entonces usted dice, allí se pagó un precio muy alto, Señor. Gracias por darme la muestra más grande de amor, gracias por redimirme, gracias por entregarme una esperanza futura, gracias por darme el regalo de la salvación. Y entonces usted dice, lo mínimo que yo puedo hacer es retribuirle ante tanto amor una vida en obediencia, una vida que le agrade. Yo quiero amar al Señor de todo corazón, yo no quiero fallarle al Señor. Para eso usted necesita apasionarse por Dios. Y si usted dice, ay, pastor, es que la verdad es que eso es como fanatismo. No, no se trata de fanatismo. Y si le dicen fanático, pues que le digan fanático, no importa. Pero la idea es que a usted se le encienda el corazón y en usted arda esa llama, ese anhelo, como cuando los discípulos iban camino a Maús y iban caminando con Jesús, recuerda, después de que ha resucitado, y decían, mientras lo escuchábamos, ¿sí te diste cuenta cómo ardía nuestro corazón? Pues de la misma manera que arda en nosotros ese corazón diciendo, Señor, te quiero buscar, te quiero obedecer, quiero crecer en mi fe, quiero avanzar, quiero conocerte más, quiero ver tu obrar en mi vida, quiero depender de ti. Necesitamos pasión para tener un compromiso sostenible en el tiempo. No basta, le repito, con comprender lo que dice la Escritura. No basta con disponerse. Necesitamos apasionarnos por Dios. Amén. Corazones apasionados. Y el Señor, ¿qué me decía? El Señor me decía, las personas no se comprometen. Las personas no toman decisiones. Las personas tal vez no se esfuerzan lo suficiente. Y aquí le hablo, usted puede decir, pastor, yo me he estado esforzando. Ok, siga, Dios lo bendiga, Dios renueve sus fuerzas. Aquí tal vez le hablo a aquellos que han sido inconstantes durante mucho tiempo. Aquellos que le han dicho al Señor, sí, Señor, y al paso de unos meses han abandonado y se han desanimado y han dejado de hacerlo. Le hablo a ellos y les digo lo que dice Mateo capítulo 5, el Señor hablando y diciendo, cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y entonces yo me hacía una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser constantes? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser disciplinados con Dios? O cumplirle a Dios eso que le prometimos. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo? Entonces el Señor me decía, ok, yo necesito decirles 3 cosas. ¿Hasta cuándo vas a abandonar o vas a dejar de practicar ese pecado? ¿Hasta cuándo? Y entonces uno sabe cómo el pecado es sutil y cómo el pecado se va instalando y cómo nos llegamos a permitir cosas que nos terminan alejando de Dios. Y el Señor nos dice, ¿hasta cuándo? Pensemos en la impaciencia, pensemos en el orgullo, pensemos en el rencor, en el resentimiento, en la autoconmiseración. Eso es pecado. Todo lo que le acabo de decir es pecado. ¿Qué ha pasado con la ira? El Señor le puede decir, sigues tratando mal a tu esposa, sigues hablándole a tus hijos como si fueran tus empleados, sigues tratando a tu esposa como si fuera una empleada de servicio, sigues siendo grosero en los momentos en los que las cosas se te salen de control. Dios conoce nuestro corazón y ¿quién mejor que Él para llamarnos la atención? Dios nos puede decir, te he dicho en varias ocasiones que abandones eso que yo llamo pecado. Y tú lo sabes. Entonces volvemos a lo mismo. Comprendes lo que Dios llama pecado. Y tú dices, sí, yo sé que eso es pecado. Pero tal vez ni siquiera te has dispuesto.
no lo has hecho, no has dicho, Señor, lo voy a hacer, lo voy a abandonar. Porque ten la seguridad de que eso entorpece. Dice la palabra que quien no confiesa su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa halla perdón, pero quien lo oculta no le va bien. Encontramos en el Señor misericordia, sí, esta mañana lo recordábamos en el devocional. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Siempre encontraremos en el Señor esa compasión y esa misericordia hacia nosotros. Dice la palabra que Él es fiel y es justo y que Él nos perdona y que Él nos limpia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo y nos perdona y nos limpia. Cuando se encuentra con la mujer en adulterio, el Señor le dice, nadie te condena, yo tampoco, pero vete y no vuelvas a pecar. Esa es la primera cosa que el Señor nos dice. La segunda cosa que el Señor nos dice está relacionada a nuestro crecimiento. Hay personas que dicen, no, pero es que yo ya hice el curso de ADN y suficiente. Creo que llegué al techo de mi fe, y le diríamos, no. ¿Cuánto tiempo llevas caminando en la fe? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto? No, pastor, yo llevo 6 años, pero pensemos en lo mismo que le dije ahorita. No, pastor, pero ahorita con el tema de la cuarentena todo se paró. Hasta mi área espiritual, esa la puse en stand-by y cuando volvamos me vuelvo a conectar y me vuelvo a enganchar y sigo mi proceso. Y tu crecimiento no puede depender de una circunstancia, tu crecimiento no puede depender de si está una iglesia o no está abierta. Entiende que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos las personas. Y aunque el templo se cerró, la iglesia no para. Tú tienes que seguir creciendo. Mire lo que dice la Escritura, Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas, o sea, aquí está diciendo, de cierta manera, ya ha pasado tiempo. A estas alturas, ya debería ser maestro. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Mire, la decisión más sabia que usted y yo podemos tomar es la de disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para crecer en las cosas de Dios. Disponga su corazón, su mente y su voluntad para crecer en las cosas de Dios. Entienda que, mire, el apóstol Pablo, finalizando su ministerio terrenal, en las Escrituras lo dice, no creo que aún lo haya conseguido todo ya, más bien una cosa hago, esforzándome por alcanzar. Y entonces uno dice, venga, Pablo dice al final de su ministerio que aún no lo ha conseguido todo. ¿Tenemos que preocuparnos por nuestro crecimiento? Sí. Sí, porque tenemos que seguir madurando. Sí, porque tenemos que seguirnos preparando. Sí, porque es importante entender que la fe viene por el oír la palabra. Entonces tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que preocuparnos por conocerla, por conocer lo que Dios nos dice, por conocer lo que Dios espera de nosotros, por conocer sus promesas, por conocer esos mandamientos que Él espera que yo cumpla. Amén. Y eso lo encontramos a través de la Escritura. Por eso no dejamos de animarlo a que usted crezca. Como iglesia tenemos un proceso establecido en el que queremos que usted se conecte, a que usted crezca, que usted llegue a servir. Es importante entender que como cristianos estamos llamados a madurar. Y usted no puede pretender madurar y crecer en su fe si no lee la Biblia. O sea, un cristiano maduro lee la palabra de Dios. Un cristiano maduro escudriña la palabra, medita en ella y memoriza las Escrituras. Usted no puede pretender. O usted podría hacer una cosa, llenarse de la sabiduría del mundo y no buscar la sabiduría de Dios. La palabra misma dice que la sabiduría que proviene del cielo es diferente a la sabiduría que da el mundo. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, pidió sabiduría, sabiduría para saber gobernar un reino, sabiduría para saber reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y hoy estamos en medio de una sociedad inmoral que llama a lo malo bueno y a lo bueno mal. Y entonces el Señor nos dice, ok, yo necesito que tú entiendas lo que es bueno y también necesito que entiendas lo que es malo. ¿Para qué? Para que atesores lo bueno y para que aborrezcas lo malo. Amén. Entonces tenemos que preocuparnos por nuestro crecimiento. Amén. Y la tercera cosa, ¿hasta cuándo te vas a acercar al Señor de todo corazón? Ahorita le hablaba de algo, ahorita le decía una espiritualidad fingida. Yo siempre lo he ilustrado de esta manera. Siempre lo he ilustrado con los tacones. Cuando las mujeres se ponen tacones aparentan ser más altas. Con una faja, la mujer se pone una faja y se ve más delgada. Y uno dice, aparentar cansa. Una faja
hay un momento en el que ellas llegan a la casa y se quieren quitar esa faja. Hay un momento en el que llegan a la oficina y se quieren bajar de esos tacones porque les duelen los tobillos, porque les molesta, porque... Exactamente lo mismo ocurre en lo espiritual. Aparentar cansa. Va a llegar un momento en el que te vas a cansar de aparentar. ¿A qué nos está llamando el Señor? A que nos acerquemos a Él de todo corazón. Hace un par de días lo leía y me quedó grabado en el corazón. Agustín de Hipona, y se lo hice referencia el domingo, decía, tres cosas tienes que hacer cuando te acercas al Señor. Tres cosas tienes que tener en cuenta. Humillarte ante Dios. Segunda cosa, humillarte ante Dios. Y tercera cosa, humillarte ante Dios. Necesitamos tener humildad. Humildad para reconocer que Dios sabe más que nosotros. Que quién mejor que Dios para saber cómo gobernar y llevar nuestra vida. Que quién mejor que Dios para saber cómo edificar nuestra casa, nuestro matrimonio, cómo educar a nuestros hijos. Busquemos al Señor de todo corazón. Esforcémonos por hacerlo. Seamos constantes, seamos disciplinados. Cuando hablamos de inconstancia, hablamos de esa persona tibia, hablamos de esa persona que a veces hace las cosas y a veces no. Y entonces hoy el Señor dice, ven, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo de esa manera? Y entonces yo pienso en el sentido de la humillación, entendiendo quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo reconozco la autoridad que Él es para mí. Y yo reconozco su poder y lo que Él puede hacer. Entonces, el entender quién es Él me lleva a obedecerlo. Amén. Y mire, ¿a quién miro como modelo y referencia? A nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, haciendo referencia a Jesucristo superior a los ángeles. Así es como lleva por título este texto de Hebreos. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesús. La fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia a los demás. Y cuando usted lee este texto de Hebreos, usted se encuentra con que la primera cosa que hace el autor de Hebreos es de reafirmar que Jesucristo es Dios. Y es decir, Él es en esencia igual al Padre. Pero no tuvo problema de no aferrarse a eso como lo dice Filipenses, sino que se humilló. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y allí en Hebreos dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros. ¿Y cómo fue su ministerio terrenal? Porque cuando yo miro su ministerio terrenal, la palabra de Dios me dice, sean como Cristo, tengan la actitud de Él. Filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entiéndase bien quién era el Señor Jesucristo. Hebreos nos lo dice, era la fiel imagen de quién es Él, de quién es el Padre. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo? Como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta, subraye hasta, obediente hasta la muerte de cruz. Ese hasta, ¿sabe qué me muestra? Constancia en el tiempo, un compromiso en el tiempo. Yo digo, Señor, yo quiero llevar una vida íntegra hasta que yo me vaya a tu presencia o hasta que tú vengas por la iglesia. Ese hasta muestra que el Señor Jesucristo tuvo que padecer muchas situaciones. Hasta la muerte de cruz, Él se mantuvo fiel. Y eso es lo que podemos aprender de su ministerio terrenal. Constancia, dependencia del Padre. Es nuestro ejemplo y es nuestro modelo. Y es lo que el Señor nos dice hoy.
tengamos la actitud de Cristo. Humillémonos ante el Padre. Reconozcamos nuestra necesidad de Él. Tomemos decisiones. Porque el Señor nos está hablando como le habló al pueblo y nos está diciendo: ¿hasta cuándo vas a seguir desobedeciendo? ¿Hasta cuándo vas a menospreciar lo que yo te he dicho? Y como lo diría el profeta Elías al pueblo: ¿por qué sigues indeciso? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? ¿Hasta cuándo vas a tomar una decisión? Oremos. Señor, damos gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Conoces bien, Señor, nuestra vida. Ante ti no hay nada oculto, Señor. Así como el domingo, hace un par de días, abríamos nuestro corazón, Señor, y te decíamos: estamos cansados, Señor, de esta situación, y tal vez de nuestra boca han salido palabras de ¿hasta cuándo tendremos que pasar por esto? ¿Cuándo terminará esta situación? Hoy, Señor, con esa misma pregunta, nos llamas la atención y nos dices: ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo? ¿Hasta cuándo van a seguir menospreciando mis palabras? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir inconstantes? Dios nos llama a poner en orden nuestra vida. Dios nos llama a poner en orden nuestra casa. Dios nos llama a poner en orden nuestro matrimonio. Dios nos llama a poner en orden nuestro noviazgo. Dios nos llama a poner en orden nuestro negocio. Dios nos llama a poner en orden nuestra economía. Dios es un Dios de orden y Dios bendice el orden. Señor, toca el corazón de cada persona, Señor, en esta transmisión. Tú conoces bien, Señor, quienes han estado con un pie afuera y un pie adentro. Tú sabes quiénes han estado tal vez inconstantes. Tú sabes bien, Señor, quienes en medio de toda esta situación, en medio de todos estos 5 meses, quienes, Señor, han abandonado su fe, quienes se han desviado, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos porque tú los traigas con tus lazos de amor. Oramos, Señor, porque tú les hables y los hagas caer en cuenta y los exhortes y los animes a poner en orden su vida, Señor, a volver a ti, Señor, a volver a tus caminos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. No basta con conocer tu palabra si no la ponemos en práctica. Seríamos necios, seríamos insensatos, seríamos poco prudentes, Señor, cuando se nos llama a edificar una vida sobre la roca. Necesitamos escuchar, necesitamos poner en práctica, necesitamos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos la atención. Gracias por exhortarnos y animarnos, Señor, a tomar decisiones. Es el anhelo más grande en el corazón de nosotros como pastores y líderes, que las personas, luego de escuchar la palabra, salgan a tomar decisiones, Señor. Que las personas se acerquen a ti, Jesús, porque yo entiendo y reconozco que cuando uno se acerca a ti, las cosas cambian. En tu ministerio terrenal lo veíamos, Señor, cuando las personas se acercaban a ti, algo extraordinario ocurría en sus vidas. Obra, Señor, trae libertad, Señor, frente a cualquier engaño. Trae sanidad, obra con poder en medio de la vida de todas las personas, Señor, que hoy nos están escuchando, Señor. Y gracias, Dios. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.